A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente desde la ciudad de Loja. Estamos haciendo nuestro programa para Telesucesos, La Corrupción. Este es un programa que tiene una permanencia de mucho tiempo ya y que hemos optado por analizar temas de la coyuntura, del día a día. Estoy con mascarilla solo por hacer una especie de insistencia. No dejes de usar la mascarilla. Falta poco, tengamos fe. Usa la mascarilla, que ese es un seguro de vida. Es un seguro de vida, definitivamente. Mucha gente se salvó por eso. Y no quiero, por supuesto, hacer ni el más mínimo juicio de qué pasó con algunas personas que no lograron vencer este virus. Hay algunos temas que nos ha llamado la atención profundamente por la similitud, por los hechos, por la actitud, por la conducta. Ismael Guzmán en los 80 y en los 90 sembraba terror con sus declaraciones y proclamas liderando a Sendero Luminoso. Hoy en el Ecuador tenemos una especie de réplica. Señor Issa es el equivalente a Sendero Luminoso y sus dogmas, cuando a 4 días de gobierno amenaza con un levantamiento indígena, porque claro, según él los dirige, él los patrocina, él los conduce, él los guía a los indígenas. Yo quiero permitirme, con la venia de ustedes, leer una que la han denominado el Manifiesto Indígena y que lo firma el señor Issa. Solo póngame atención en lo que les voy a leer con todo respeto. Dice: exigimos la derogatoria del decreto 1158 y restablecer el subsidio a los combustibles de la misma, que pongan fin al incremento mensual de precios de los combustibles, por cuanto han significado, o mejor dicho, a resultado de este decreto, una escalada de precios. A ver, solo quiero precisar, escalada de precios. La inflación está en el 0.000. No, más bien hay recesión en este momento. ¿Dónde está la inflación que provoca la subida de los combustibles? Segundo, cese de la explotación minera y petrolera en los territorios de los pueblos y nacionales indígenas. A ver, aquí hay un solo estado, el estado ecuatoriano. No, ¿cuál pretensión, pues, de ir a ser un estado sobre otro estado? Y para eso debemos estar atentos y listos para impedirlo, para luchar por la unidad nacional, no a las privatizaciones de los sectores estratégicos. ¿Quién le ha dicho? ¿Desde cuándo acá, con esa cantaleta repetida y reiterada? ¿Quién ha dicho que van a privatizar los sectores estratégicos y además lo prohíbe la Constitución de la República? Derogatoria de la Ley de Defensa de la Dolarización. Este individuo entenderá de lo que se trata. ¿Qué? ¿Está mal proteger la dolarización, que es la moneda que le garantiza al ciudadano tenerla en su bolsillo y que no pierda valor? Pero por favor, no la privatización del IES. ¿A quién se le ha ocurrido privatizar el IES? No es posible. La Constitución lo prohíbe. Y del IES solo tienen que pedir cuentas
Bueno, es una herramienta que pone en evidencia la solidaridad, porque quienes aportan al IES y no usan el IES hacen un ejercicio de solidaridad para que lo usen quien sí debe usar la seguridad social. Pero me habría encantado que este sujeto en la época del correísmo, cuando le sacaron la plata al IES y cuando se la robaron, debió haber hablado, pues estamos iniciando un ejercicio y un periodo de gobierno, y de pronto este remedo de Guzmán con las prácticas de Sendero Luminoso viene aquí a tratar de medio como trazarnos la cancha por donde los ecuatorianos deberíamos conducirnos y qué deberíamos hacer. ¿Qué le pasa, pues? Bueno, está de moda, pues, no esa réplica, como está de moda ya, ahora no solo es el Foro de Sao Paulo, no, ahora es el Grupo de Puebla. Y claro, cuando hace pocas horas veíamos que suscribían el Acta de Madrid, algunos ciudadanos fueron criticados por el correísmo, al correísmo escuché, y solo se me ocurrió decir, bueno, mientras el expresidente Otto ha suscrito la Carta de Madrid, que hablan de defender la democracia y la libertad, en los otros grupos, en el de Puebla, aparece la señora Rivadeneira, el señor Patiño, el señor Solís, que acaba de refugiarse luego de que ha sido sentenciado y logró fugar del Ecuador, y otros que se encuentran en este momento en México. Así que quería expresarles a ustedes bajo el ánimo, por supuesto, que provoca una elemental reacción, venir aquí a trazar la cancha y que se explote esto y no aquello, que aprenda de la presidenta de la Asamblea y su prudente actitud conduciendo los destinos del primer poder del Estado, como tradicionalmente se lo conoce al poder legislativo. Ese es un tema que realmente nos ha llamado la atención y nos provoca una reacción fuerte. 4, 5 días, una semana de gobierno, ya tenemos la advertencia de un paro. Que cuando suben los combustibles suben todos los productos. No, ahí se produce y siempre se produjo un tema especulativo, que este momento es muy difícil, incluso la especulación de productos de primera necesidad, de productos perecibles, los unos porque la demanda bajó, pues obviamente, y los otros porque son perecibles, porque se dañan. Entonces es muy difícil que especulen con los productos de primera necesidad. El presidente de la República nos ha hecho conocer que ha dispuesto que el ministro de Defensa tenga bajo su jerarquía, dirección y conducción el nuevo organismo de inteligencia, o el organismo de inteligencia que otrora se llamó o lo llamaron la CENAIN. La CENAIN, ya sabemos, la CENAIN era aquella herramienta con la que Correa contaba para que le sirva a él, a su gobierno, a su partido, a sus dirigentes y a los bandidos. Sí, porque yo creo que sería generoso decir que la CENAIN le servía al Estado. No, le servía a su gobierno, a su partido, pero primero a él, para que le den un informe a diario de qué hacían los ciudadanos ecuatorianos, de los que le interesaba o tenía interés saber, o que a él le interesaba saber. Los opositores, por supuesto, los mismos conmilitones al típico estilo estalinista. Síguelo, investígalo, dame un informe, intercéptale el teléfono. Ustedes saben que sirvió incluso esto para perseguir a un ciudadano que se encontraba en Colombia y que, porque Dios es grande, salvó su vida, ya que lo secuestraron, y de no haberse podido escapar, seguramente, pues hablábamos de
el personaje y no estaría a este momento, pues me refiero al señor Balda, no estaría a este momento vivo. Ha dicho el presidente Lasso que le encarga al ministro Donoso de Defensa como vuelvo y repito, conducir los destinos del organismo de inteligencia. Pero yo me pregunto, y por supuesto lo hago animado por lo que escucho, ¿no? Inducido por lo que escucho, de que el Ecuador en este momento tiene enemigos invisibles. No tenemos el problema con el Perú. No, eso terminó por suerte. No, tenemos enemigos invisibles. Por supuesto, la pandemia es un enemigo invisible, porque nadie sabe por dónde se encuentra. Sí, desde luego. Y para eso ha dispuesto también el presidente de la República que el ministro de Defensa diseñe una estrategia logística para dar apoyo a las instituciones de salud, a los médicos, enfermeras y todos aquellos que tienen que participar en este gran propósito. Pero cuando le escucho al presidente hablar de que el ministro de Defensa se encargará de la inteligencia del Estado, entiendo que está muy claro el asunto en el sentido de que el terrorismo es una amenaza para la sociedad ecuatoriana. Desde luego que sí, pues. Porque además ellos saben perfectamente que en el Ecuador se terminó esa escena donde incluso parte del territorio la usaban para venir a protegerse, para disfrutar de las bondades de la paz que nuestra patria ofrece al mundo entero. Angostura no fue otra cosa que eso. El señor Reyes se le ocurrió que en Angostura podía venir a descansar, y en medio de su descanso, y vaya usted a saber qué tipo de prácticas y rituales tenían de todo tipo, en medio de eso seguramente generaban sus ideas para los propósitos terroristas, expansionistas, etc. Así que ese es uno de los temas que se me ocurre interpretar. El gobierno, dentro del concepto del manejo del Estado, está deseoso, obligado, dentro del marco de un ambiente de emergencia, de blindar nuestras fronteras para evitar que el terrorismo haga de las suyas en nuestro país. Y claro, en ese matrimonio solemne e indisoluble entre terrorismo y narcotráfico se convierte en un peligro real. Pero claro, ya con estas advertencias como las que al inicio del programa decía, nosotros debemos estar absolutamente advertidos. Y claro, cuando a escasos días de que se produzca el proceso electoral en el Perú, hemos visto a Issa, a Vargas, a Correa, que están en la misma línea, apoyar al candidato Castillo. Y cuando algunos informes de inteligencia de Colombia y de, por supuesto, el Ecuador también, porque nuestra frontera nos obliga a estar enterados de lo que pasa en el vecino país. Cuando vemos que Colombia se convierte en una amenaza, también en la posibilidad de que esta gente encuentre asidero a sus protervos intereses y logren el objetivo. Desde luego no va a ser tan fácil, pero el propósito está ahí. Eso nos debe hacer pensar que entonces el gobierno hace lo correcto cuando dice blindemos nuestro país, nuestras fronteras. Y para eso va a ser indispensable tener una herramienta de inteligencia que nos dé el día a día con el comportamiento minuto a minuto de lo que pasa con estos grupos que buscan perturbar, desestabilizar y convertir a nuestros países
en un escenario de terror. Eso es altamente peligroso, por supuesto, no hay duda, y es de celebrar. Imagínense ustedes si nosotros habríamos caído en las manos de esta gente que ya gobernó del año 2007 al 2017, habría sido terrible, porque estaríamos realmente indefensos, casi medio como arrinconados al destino, que con la amenaza de Colombia y la amenaza del Perú, nosotros en el centro, sin tener un gobierno que nos defienda de esas perturbaciones de la sociedad, nosotros estemos a merced de lo que podría ocurrir. Varias veces hemos dicho, nos vanagloriábamos en los 80s y en los 90s, cuando el M-19 cogobernaba en Colombia y cuando Sendero Luminoso cogobernaba en el Perú. Nosotros hacíamos más o menos alarde de que esta es una isla de paz, de que vivimos tranquilos en medio de dos polvorines. Pero no ha tenido que pasar mucho tiempo para que la amenaza vuelva, con una diferencia, que buscan estos bandidos desde el Estado, usando la voluntad popular, por supuesto, trampeando, influenciando, perturbando la voluntad popular, manipulando la voluntad popular desde el Estado. Es la pretensión y tienen la pretensión desde el Estado, es decir, con un Estado al servicio de esos intereses, en estas mafias universales, como ya he hablado hace pocos minutos, del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, cosas que son aterradoras, por supuesto. Yo creo que muchos de los ecuatorianos vamos a estar, no solo creo, yo quiero, perdónenme el yo quiero, debemos estar atentos. Hace pocas horas Canadá, esto en otro tema, insistió a la Corte Penal Internacional en que agilite el trámite del juicio penal al genocida mafioso de Maduro, que con una banda de gorilas a ese país lo tienen, no de rodillas. No, la genuflexión finalmente es algo muy pequeño, si se quiere, respecto a cómo los tienen, con la bota en el cuello, buscando comida en los basureros, cuando no avanzan a salir en estampida, para llenar las calles de sus vecinos, pidiendo una caridad a cambio de limpiar el parabrisas de un vehículo. Así que mientras eso ocurre, Argentina se retira de lo que en algún momento el presidente Macri adhirió. Se retira, pero además se retira del Convenio de Lima, donde los países, algunos países, buscan encontrarse con los mercados, con un mercado común, y buscan asociados entrar en un comercio que le permita a los países crecer. Pero ¿cómo se crece? Haciendo manufactura, elaborando productos, sembrando productos, industrializando productos, generando empleo y generando riqueza. Y Argentina se retira. Pero no solo eso, pues, se retira, y hoy la vicepresidenta Kirchner, Fernández de Kirchner, está casi lo tiene contra la pared al presidente Fernández, donde le dice que no puede seguir tratando los temas con el Fondo Monetario Internacional. ¿Se han puesto a pensar ustedes? Y no es que yo esté o pretendiendo decir que el fondo ya es algo como lo máximo que ha existido en la Tierra, ni mucho menos. No, es un organismo multilateral de crédito que finalmente
es quien nos ha dado al Ecuador oxígeno para poder salir de la pandemia, para poder mitigar los problemas de la crisis, hasta para poder pagar sueldos. ¿Qué habría sido el Ecuador si no firmábamos con el fondo? Y hoy este gobierno seguro que tiene las puertas abiertas para conseguir, y ojalá así sea, y de eso, y así esperamos, para conseguir mejores condiciones, si se quiere, en cuanto al tiempo, al costo de la deuda. ¿Qué diferencia ir al fondo, pedir $1.000 millones y no tener que prender el petróleo? ¿Qué diferencia ir al fondo, conseguir $2.500 millones a 20 años, a 30 años, al 3%, sin prender la producción minera? Una diferencia que yo no entiendo. Primero, ¿de qué forma pueden explicar los que se oponen? Y además no entiendo cómo los que consumen la noticia a pie juntillas lo siguen. Si eso es impresentable, no hay forma de explicarlo de manera convincente. Así que la Corte Penal, este momento, recibe la insistencia de Canadá. Y claro, vuelvo y repito, y se retira Argentina. Hace pocas horas revisaba un documento que tiene que ver con la intención que hubo en Naciones Unidas de declarar a Lukashenko, al dictador de Bielorrusia, como un genocida, un sanguinario que a su pueblo lo tiene a sangre y fuego. Y los países que se opusieron, Rusia, Cuba, la China, Irán, ¿qué les parece? Y Ecuador, ¿qué les parece? ¿Ustedes recuerdan que este individuo vino al Ecuador y Correa, haciendo de anfitrión, lo llenaba de loas y de gloria a un sujeto como este? ¿Lo recuerdan? ¿Ustedes recuerdan que Correa se fue en una gira a Bielorrusia y a Rusia? ¿Recuerdan ustedes? Y decía que firmaba documentos con ellos de cooperación, señoras y señores. ¿De cooperación para qué? ¿Para venderles qué? Cooperación para nosotros traer tecnología de ellos. ¿Cómo así, pues? Pero si esos países viven en este momento una desgracia, primero la desgracia de estar bajo la tutela de un dictador. ¿Recuerdan ustedes que incluso Correa, con un grupo de feligreses, fue a Rusia, ¿no? Y que hablaron de varios temas tecnológicos para nuestro país? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Qué ha quedado de eso para nosotros? Absolutamente nada. Era un turismo presidencial que parece que como que sentía necesidad de escapar del Ecuador, ¿no? Con cualquier pretexto, a nombre de la cooperación internacional, Hay un tema que realmente me entusiasma decirlo, por la opinión que veo a través de medios y a través de redes sociales, y por el entusiasmo también que veo en muchos ciudadanos. El presidente Lasso se impuso un reto que es realmente impresionante, yo diría hasta riesgoso, si cabe el término. En 100 días vacunaremos a 9 millones de ecuatorianos. Y claro, 9 millones de ecuatorianos vacunados hasta septiembre es un reto. Es un reto al que con optimismo, con buena vibra, debemos salirle al encuentro para que eso sea posible. Y lo reitera, y ya el día de hoy lanzó el Plan Nacional de Vacunación. El CNE y su estructura
tradicional de las juntas receptoras del voto, que no son otra cosa y se convierten en una herramienta porque la gente sabe a dónde ha acudido a varios eventos electorales. Es decir, conoce cuál es su recinto electoral. Alguien puede decir, ¿y qué tal que alguien votó en Tulcán y hoy está en Loja? No se preocupe, porque con su número de cédula a usted le van a decir cuál es la alternativa en el sitio donde se encuentra. No es que va a tener que viajar por eso. El presidente de la República dictó un decreto creando una unidad ejecutora de vacunación. Es decir, el control del proyecto de vacunación, del plan de vacunación, va a estar en el escritorio del mandatario a través de un dispositivo tecnológico, un enter, y sabe exactamente cómo está el ritmo, cómo avanza, cuántos por día, pero también puede enterarse de cosas que suelen ocurrir, porque desde el punto de vista logístico creo que pasó en alguna ciudad que no llegaban las vacunas, no llegaban por tierra, en vehículo, sí, pero finalmente llegaron. Y claro, este momento el presidente, estoy seguro, deberá estar con el acelerador a fondo respecto de la importación de las vacunas. Los organismos multilaterales de crédito, de lo que tengo entendido, ofertaron créditos con la dinámica que esto requiere para comprar vacunas. Es decir, no me des un crédito para los proyectos tales, no, dame un crédito para comprar vacunas y ese dinero va directamente a las farmacéuticas. Ustedes escucharon, amigos, desde el momento en que el Ecuador, las autoridades en el Ecuador tuvieron que tomar la decisión de encerrarnos, ¿no? Encerrarnos. Eso fue un asunto dramático, pero no creo que había otra alternativa. Drástico, sí, pues, pero no había otra alternativa. Lo duro frente a la posibilidad de salvar vidas. Y en esas épocas incluso yo escuchaba a algunos líderes empresariales, y desde luego, pues con profundo respeto para quien da una opinión en uno o en otro sentido, decían: nosotros vamos a quebrar en nuestras empresas, en nuestra tienda de la esquina, en nuestro emprendimiento, en nuestro micromercado, en nuestra zapatería, en nuestra sastrería. Soy plomero y vivo de eso. Hago ventanas para construcciones. Todos tenían la razón, sí, pero había una razón fundamental: salvar la vida de la gente. Y claro, esta gente que este rato busca y no sabe de qué manera, estos permanentes contrarios a la razón. Cuando el Ecuador tomó esa decisión, entendía también que cada día le entraban menos dólares. No se exportaban flores, no se exportaba brócoli, no se exportaba petróleo, no se exportaba nada. De suerte que la caja fiscal cada vez tenía menos dinero. Por eso es que digo, de no haber tenido el oxígeno que nos dieron los multilaterales de crédito, comenzando por el Fondo Monetario Internacional, habría sido desastroso. Otros países no vivieron ese problema, como Chile, por ejemplo, que tenía una gran reserva como para conseguir todo cuanto necesitaba, y por eso es que en algún momento lideró la vacunación, de tal manera que el pueblo se relajó y volvieron a encerrarse. O sea que en eso también hay que estar claros. Sí, ha bajado notablemente los contagios y las muertes, y ya mucha gente está vacunada, pero por favor, por eso es que al inicio salía con la mascarilla, a cuidarse y a seguirse cuidando. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.